Creo que a muchos nos ha sucedido la historia que voy a contar. Quizás otros no, o han conocido de ella. Sucede que cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar como desarrolladores o programador, a veces el entorno donde estamos, digamos, cumpliendo esa actividad, pasan por alto algunas cosas interesantes sobre lo que es los requerimientos para hacer nuestra labor. Han sucedido casos, particularmente me ha pasado, donde he tenido que improvisar el desarrollo, dado a que he tenido clientes o he tenido jefes, gerentes, que me han dicho, pues necesito un software, necesito un programa que haga esta pequeña cosa y automáticamente pues aparezca la solución. En muchos casos me sucedió cuando joven por el mismo desconocimiento que tenía de lo que es contratar el desarrollo de un trabajo. Y bueno, esta improvisación me generó mucho conflicto porque tuve que, bueno, estranocharme, tratar de adivinar qué se necesitaba y además de eso, la exigencia del cliente o la persona que estaba interesada en ese trabajo, pues era de mucha presión. Y esto, por supuesto, trajo consecuencias complejas porque no se daba el software que era correctamente necesario. Por ese mismo hecho de la improvisación, quizás de mi parte, pero también de la persona interesada en el desarrollo, porque no tenía idea de cómo era desarrollar o construir una aplicación, codificarla y etcétera. Entonces, en función a esa situación que me pasó en la vida y que producto pues de ya la experiencia de vida, considero necesario darles algunas recomendaciones importantes, muy naturales. Obviamente, este tema de los requerimientos es una manera correcta que va a permitir optimizar la labor de un desarrollador, pero también la necesidad de un cliente. ¿Por qué? Bueno, porque debe existir un contrato que establezca qué es lo que le corresponde hacer, cuáles son las diferentes fases que se deben hacer y de qué manera se va a cumplir. Además de eso, la inversión, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, las herramientas disponibles, los equipos disponibles para ese desarrollo. Y es por eso que es necesario que descubramos de cierta manera específica a través de ciertos formatos, a través de ciertos elementos que nos detecten las factibilidades, pero mucho más importante es aclarar con el cliente de que cuando se exige una aplicación, no se está exigiendo un software, se está exigiendo una serie de etapas que se deben cumplir para lograr ese trabajo. Por ejemplo, desarrollar un diseño, eso es un trabajo, pero hacer un diseño significa tener, digamos, claro cuáles son los insumos o los elementos necesarios para que ese diseño pueda cubrir o solucionar lo que realmente necesita el cliente y el cliente o sus clientes o sus usuarios. De tal manera que es una etapa el diseño. La otra etapa es el desarrollo de un front que haga que ese diseño cumpla con los requisitos pautados de desarrollo, de tal manera que se le dé movilidad de acuerdo a las condiciones técnicas que se tengan, a la disposición de los equipos, a disposición del entorno de desarrollo, a disposición del o los lenguajes, así como de los front. Y de igual manera que el back-end
es un elemento fundamental conocer lo que es los requisitos de base de datos, los requisitos de almacenamiento, los requerimientos de almacenamiento, los requerimientos de base de datos, los requerimientos de las estructuras, los requerimientos de interacción que deben existir en una aplicación y por supuesto la generación de reportes, de informes que en el momento que se contrató se determinó cuáles eran los que se iban a entregar. Ahora bien, una vez desarrollado una aplicación y entregada, hay una fase de usabilidad, una fase de mantenimiento y lo que yo siempre digo, cuando un desarrollador contrata con un cliente o con un gerente o con una empresa su trabajo, es para siempre.